Es un gusto saludarlos. Estamos comenzando una nueva entrega de Estamos Unidos, este podcast hecho por uruguayos y para uruguayos que viven en los Estados Unidos, pero como siempre tratando de llegar a todos los compatriotas que están en cualquier lado para que sea un punto de encuentro entre nosotros. Lo hacemos desde Miami, desde los estudios de KRH Media. Tenemos el apoyo de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos y nuestra invitada hoy está en la costa oeste. Nos vamos al otro lado del país porque desde Las Vegas está Silvina Hover. Silvina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto, la verdad, es cierto, desde el otro lado de este país, que es un país muy grande que abarca todo un continente, ¿no? Tenemos 3 horas de diferencia, de hecho, ¿no? 3 horas de diferencia y a veces para nosotros los uruguayos que venimos de nuestro paisito chiquito a tratar de poner en nuestras cabecitas que es todo un continente, a veces se dificulta. Bueno, ya vamos a hablar de a qué te dedicas. Lo que adelanto es que Silvina está vinculada al mundo de la educación y que el lugar que eligió para este contacto es prácticamente tu hábitat natural a partir de la pandemia, ¿no? Porque desde ese lugar es que das clases. Sí, este es el... no sé si ustedes ven o esto es solamente audio. No, lo vemos. Ok. Este es el background de mi clase. Yo enseño ciencias sociales en la secundaria. Y acá están todas las banderas que un poco me representan y también tratando de traer ese espíritu de integración y de quién soy yo como ciudadana del mundo a mi clase que está llena de inmigrantes. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de todo eso, pero antes déjame contarle a la gente que el podcast cuenta con el respaldo de Silvio Righetti, Realtor, que es un gran amigo que está radicado aquí en Miami, que conoce muy bien el mundo de los bienes raíces. Por cualquier tipo de información vinculada a inversiones lo pueden contactar a través del 1-305-331-7032. Silvio tiene muy buenas ideas para todos ustedes. Silvina, a ver, esas banderas de alguna manera nos pueden ayudar a construir tu historia de vida, ¿no? Es cierto. Porque hoy podemos hacer como una suerte de excepción a la regla, porque nosotros siempre hablamos con uruguayos. Y vos sos uruguaya, pero no sos nacida en Uruguay. Y ahí se mete una de las banderas que está. ¿Dónde naciste? Nací en Buenos Aires. Naciste en Buenos Aires. ¿Y a qué edad te fuiste al Uruguay? A los 3 años. Mi papá es uruguayo, la familia de mi papá es uruguaya. Mi abuelo era un abogado muy, muy conocido en Uruguay y era profesor de historia romana en la Facultad de Derecho. Y mi papá, durante la época de la dictadura, se fue para Buenos Aires y conoció a mi mamá en Mar del Plata. Y nada, se enamoraron, se conocieron, dictadura de por medio, ¿no? Y eventualmente sí, cuando nació mi hermano, nos llevaron por Uruguay porque, bueno, el tema estaba un poco, como ya sabemos, nuestras historias, estaba un poco embromado y, bueno, mis abuelos todavía estaban en Uruguay y, bueno, ellos tenían la posibilidad más en Uruguay que en Argentina aquel entonces, así que allá nos fueron. Allá nos llevaron. ¿Y tenés como un debate interno cuando te preguntan de dónde sos o qué te sale naturalmente? Naturalmente me sale, soy uruguaya. Bien, sos uruguaya. Eso seguro. Pero no te voy a decir que el haber crecido en Uruguay, siendo argentina, no me haya costado. Especialmente durante los mundiales, ¿no? Eso era siempre el cuento que tengo es, me acuerdo en la escuela traían la televisión en las clases para que veamos los partidos de fútbol. Y a todos los argentinos, porque ya sabés, somos rioplatenses, ¿no? Sí. Y a todos los argentinos chiquititos nos ponían en un lugar diferente. No. Y me acuerdo de estar todos llorando, porque no me quieren, porque no somos uruguayos y porque no somos tan uruguayos como el resto. Mirá. Y bueno, todo un trauma. O sea que de alguna manera sentiste como una suerte de discriminación ahí en los primeros años. Creo que más por el fútbol que nada que otra cosa. Sí, era muy puntual. Yeah. El fútbol. Bien. Era el mundial. Okay. Eso era. A ver, ¿hasta qué edad estuviste en Uruguay viviendo? Me vine a Estados Unidos a los 25. Bien, ahí aparece la bandera de Estados Unidos, claramente que es el lugar donde vivís, pero se mete en el medio la bandera de Portugal y estoy tentado a preguntarte por qué Portugal. Porque cuando yo me vine a Estados Unidos hace ya 16 años,
mi hermano, que estaba teniendo un poco de dificultades en el liceo, en la UTU, se lo llevaron para Angola, porque mi tío tenía, el único tío que tenemos, tenía una empresa multinacional en Angola, Italia, qué sé yo, y dijimos, bueno, vamos a llevar al varón, a ver si le sacamos de los problemas, vamos a llevarlo a Angola para que trabaje allá. Y Angola, como no sé si ustedes saben, Sí. supongo que sí, pero es una antigua colonia portuguesa, ¿no? Y bueno, y ahí se enamoró él también de una portuguesa y se volvieron para Portugal. Y ahí desde el 2011 que están viviendo en Portugal y mis papás optaron por irse a Portugal en lugar de venirse a Estados Unidos. O sea que vos cuando vas a visitar a tus padres, en vez de ir a Uruguay, vas a Portugal. Desde el 2008 que voy a Portugal. Mira, entonces estoy tentado a preguntarte rápido algo que tendría que preguntarte más adelante, pero ¿hace cuánto que no vas a Uruguay? 2008. ¿Desde ese año no vas a Uruguay? Sí. Mira vos. Sí. ¿Y no te has hecho el huequito, digamos? ¿Te cuesta encontrar el momento? ¿Por dónde pasa? Porque me imagino que habrás dejado otro tipo de familiares, amistades. Sí, todos mis amigos están allá. Estaba estudiando Derecho cuando me vine para acá. Uh-huh. Así que soy media abogada, como a veces digo, ¿no? Me faltaban 3 años nada más para graduarme. No voy porque el momento que yo tengo de vacaciones, y más ahora siendo profesora, me voy para Portugal. Claro. No hay muchos momentos, excepto las vacaciones de invierno, las de verano. Y además el concepto de vacaciones acá de licencia es distinto al que tenemos nosotros incorporado de toda la vida, ¿no? Sí. Y yo como... ¿Cuántos días de descanso en el año tenés? Digamos que puedas juntar así como para decir me voy de viaje. Bueno, los profesores somos diferentes, porque tenemos todo el verano, tenemos Spring Break y tenemos Winter Break. Claro. Tenemos 2 semanas de vacaciones en diciembre, tenemos la semana de lo que sería nuestra Semana Santa y tenemos 2 meses en realidad de verano. Pero es caro el pasaje. Vos viste, ustedes que están en Miami es diferente, pero acá tenemos que cruzar todo un continente y después otro continente más. Entonces a veces uno tiene que optar por, ok, ¿a dónde voy? Y con mi hijo, que ahora recién tiene 16, pero creciendo lejos de los abuelos, ¿qué iba a hacer? ¿Viste cómo somos nosotros? Somos muy arraigados y nada, no le podía decir a mi mamá, te voy a llevar al nene por 2 días y después me lo traigo. No, son los 2 meses y después me lo traigo. Muy bien, elegiste a Cristiano Ronaldo en vez de a Suárez. Nunca, jamás. Mis sobrinos, pero yo jamás voy a renegar a Suárez. Muy bien. A ver, seguimos con las banderas. Del otro lado está la bandera de la diversidad, me parece, ¿puede ser? Sí, acá está la bandera de la diversidad, que esta es un poquito diferente a las que estamos acostumbrados, creo, la gente a ver, porque tiene este triángulo acá arriba. Y el triángulo integra también a la gente, la línea negra integra a la gente de la comunidad negra, la línea marrón a la gente latina, nosotros, en este país. O sea, es una bandera de diversidad no solo de género y de opción sexual, sino también desde el punto de vista de la identidad, digamos. Sí, yo la interpreto así. Bien. ¿no? Y luego el celeste, el rosado y el blanco son los colores de la bandera de la gente trans. Uh-huh. Y también está la bandera del movimiento Black Lives Matter, ¿no? Yes. Bien. ¿Y eso tiene que ver con una declaración de principios, digamos, frente a tus alumnos, por ejemplo? Porque me decías, desde acá doy clases y para ellos es como ver, no sé, una embajada, las Naciones Unidas. ¿Qué hay con ese mensaje puesto en esas banderas? Sí, el director de mi escuela me dice, es la clase de las Naciones Unidas. Ajá. Y creo que es eso, yo trabajo con los chicos inmigrantes, más que nada los chicos de habla hispana, entonces enseño historia, ciencias sociales en 2 idiomas diferentes, que no es muy común acá en Estados Unidos. Entonces trato de mi salón de clases, si tú llegas a mi salón de clases, todo integración. ¿Esos idiomas son inglés y español o es español y otro idioma? No, inglés y español. Bien. Inglés y español. Entonces mi salón es muy así, muy de integración, de sentirse cómodos, que los chicos lleguen y que sepan que hay una persona que habla el idioma de ellos, ¿no? Porque ya podemos, si querés, después más tarde hablar de los retos, de lo que es ser un inmigrante llegado a los 15 años y las cosas que tienen que afrontar en las escuelas públicas en este país. Correcto. Entonces trato de que mi ambiente sea de integración. Y bueno, esto es lo que encontré con las banderas
y contando un poco la historia, y así es como abro mis clases, ¿no? A ver, contame tu historia, ¿por qué estás acá? Y a ver cómo nos podemos conectar y cómo podemos ser parte de una misma comunidad a pesar de que venimos de una diversidad muy grande. Me imagino que entonces te adoran, ¿no? Digamos, porque encontrarse con una profesora que arranca con esa postura es como que arrancás ganando el partido, ¿no? Sí, no te lo voy a negar. Y me sale, lo que está bueno, me parece que me sale naturalmente, porque esto es lo que le tratan de inculcar a los profesores en este país, esa parte de integrar, esa parte de formar comunidad, y no es fácil, a no ser que lo hayas vivido en realidad. Entonces hay profesores que van a cursos de multiculturalismo, de integración, de inmigración, de idiomas, y no les sale, y a mí me sale natural porque no la vida precisas mía el curso, claro, no lo precisas. A ver, no, recién hiciste esa pregunta, ¿no? Y es la pregunta que nosotros nos hacemos en este punto de encuentro. Precisamente de eso se trata Estamos Unidos, de conocer nuestras historias. Entonces, si yo te pregunto lo que vos le preguntás a tus alumnos, contame, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo arrancás? ¿Por qué llegás a los Estados Unidos? Porque me enamoré. ¿De quién? El papá de mi hijo. Ajá. ¿Dónde lo conociste? En Montevideo. Lo conocí en Montevideo. Él estaba por temas de negocios en Montevideo cuando yo estaba estudiando Derecho. ¿Estadounidense él? Sí, de Florida del Norte. De por ahí, por Jacksonville, San Agustín. Y nada, y yo, la Facultad de Derecho, estaba por ir en una de sus huelgas, entrar en una de sus huelgas, y nos conocimos en su entonces, lo que era ICQ. Mira, los chats de antes. Sí, los chats de antes. Sí. Por más que estábamos en la misma ciudad, pero era una de esas cosas que bueno, él se estaba por ir, le faltaban 2 días ya para irse, y nada, en aquel entonces, te digo, hace 18 años, como que el tema del conocerse online daba un poquito de miedito, ¿no? Sí, claro. Entonces él me dice, vale, ¿te puedo conocer antes que me vaya? Yo digo, ¿y este gringo qué? Y agarré 4 de mis amigas y digo, chicas, vamos, porque tiene pinta de que es buena gente, pero yo qué sé, no sé, obvio. quién sabe. Precisabas guardaespaldas ahí ocultas. Totalmente. ¿Dónde se encontraron? ¿Te acordás? Sí, me imagino. Sí, me acuerdo. En aquel entonces era el Don Trigo, en el Parque Rodó. Sí, no correcto. sé si sigue estando. Creo que no estoy seguro, pero sí, lo tengo clarísimo. Al lado del Rock and Samba. Sí, exactamente. Y ahí fuimos y lo llevamos a como una parrillada, estaban muy bien los de Don Trigo en aquel entonces. Y nada, y él después se vino para Estados Unidos de nuevo y se volvió en 2 semanas para Uruguay. Y ahora estamos divorciados, pero somos muy, muy amigos. Pero ¿y cuánto tardó en llegar la propuesta de nos vamos a vivir a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo pasó desde ese conocimiento en el Don Trigo hasta que llegaste a este país? Bueno, seguimos chateando, ¿no? Cuando él se vino para acá, para Estados Unidos, y después se volvió a Uruguay, y la Facultad de Derecho estaba cerrada, y él quería empezar a importar autos antiguos de Estados Unidos, de Uruguay para Estados Unidos. Mira. Y no entendía mucho, él no hablaba español, y no entendía mucho de papeles, y bueno, yo estaba estudiando Derecho, y sabía la parte de lo que es asistencia legal, y papeleo, y qué sé yo. Y nada, lo empecé a ayudar y después cruzamos por Argentina y estuvimos, la Facultad de Derecho estaba cerrada y yo dije, bueno, hasta que estos sabrán, estoy haciendo esto. Y fuimos para Argentina después porque había más cachilas por ahí para poder buscar y arreglar. Y lo seguía ayudando en Argentina también, y como yo soy argentina, podía también manejarme con el tema de los papeles y qué sé yo. Y nada, hizo eso por 1 año y después dijo, bueno, en realidad me voy a volver. Se agarró esta historia. Era la época que estaba Bush en Estados Unidos. Ajá. Y Bush se había metido en la guerra en aquel entonces y los uruguayos no querían saber nada con ese tema. Me acuerdo que el periódico La República había puesto una foto en la tapa de Hitler con la cara de Bush. Y fue todo un lío, sí. Llamando a la embajada de Estados Unidos, llamando a los residentes estadounidenses en Uruguay, que tuvieran cuidado, que el horno no estaba para bollos, ¿no? Y nada, y entre todo eso, él se agarró hepatitis, comiendo alguna fruta en la esquina,
Y nada, dijo, bueno, ya me tengo que volver, porque entre el tema político, el tema... yo lo había hecho de Impasa, y fuimos a Impasa, y en la emergencia, la nurse estaba tan enojada con el tema de que había un gringo ahí. Sí, que le dejó la vía del suero. No. Tuve una experiencia horrible en Uruguay. Y yo le decía, te juro que Uruguay Esto no es así, decías vos. No, te juro que Uruguay, te puedo prometer, con lo que amo este país, te juro que este país no es así. Y llevó que eligieran a Bush, a Obama en este país, para que él volviera y que el uruguayo lo tratara de una forma completamente diferente. Mirá vos. Así que sí, entonces, bueno, se decidió volver y yo estaba que voy, que vengo, que sí, que no, que derecho, que esto, que lo otro, que mis papás, y bueno, al final me vine. Pero estás en Las Vegas, dije yo, ¿no? ¿Por qué no estás en Florida? ¿Qué pasó ahí en el medio? Él se vino para Las Vegas, era un sueño que él tenía en aquel entonces, vistos jóvenes, en nuestros 20s, en la primera mitad de nuestros 20s, uno como que hace lo más que puede, lo que quiera, si tenés la posibilidad, y bueno, y él la tenía, un entrepreneur de alma, entonces, bueno. ¿Y no te asustó el reto, digamos, porque ya era como que se iban agregando saltos, ¿no? Me gustan los retos. Bien. Y a mí siempre me gustó ver el mundo. A ver, pero uno asocia Las Vegas con la noche, la joda, el casino, toda la historia, ¿no? Me imagino que descubriste otra historia. ¿Cómo es vivir en Las Vegas, la vida normal, dedicarse a la docencia, como decís vos? ¿Cómo le vendés a tus amigas, a tu familia, que se puede vivir en Las Vegas sin protagonizar qué pasó ayer? Lo que está bueno de Las Vegas, y dejando, esto es prepandemia, ¿no? Pero lo que está bueno de Las Vegas es que todo el mundo quiere venir a visitar Las Vegas, porque saben que tenés la noche, claro. Es cierto. Pero la noche de Las Vegas es solamente eso, es el Strip, que es Las Vegas Boulevard, donde están todos los casinos, y ya está. Y después tenés, sí, casinos que son para gente más local y qué sé yo, tenés el casino del barrio. Claro. Y lo que tiene de particular, me parece un poco en ese sentido, que es muy Vegas, es que lo que quieras hacer, sea ir al cine, ir a comer, que esto y lo otro, siempre terminás en un casino, en el casino del barrio. Claro. Entonces, eso es bien Vegas. Todos los caminos conducen al juego. Sí y no, porque no tenés... Yo creo que estamos el local está tan cansado de tener el ruidito de las monedas. Que no quieres saber nada, está saturado. No, está saturado, tipo, salís a la noche, sí, obvio, pero también hay toda una parte de Las Vegas que si uno ve geográficamente dónde está Las Vegas, es un valle, ¿no? Y estamos rodeados de montañas y tenemos nieve. Y en aquel entonces, cuando yo recién vine, una de las revistas Outdoor Magazine, whatever, había declarado Las Vegas como una de las ciudades más copadas para hacer todo lo que sea ejercicio a la intemperie. Y actividades en la intemperie, porque tenemos Red Rock, tenemos otros parques nacionales acá en este lado de Estados Unidos, que están más que nada en Utah, Bryce, Zion, el Gran Cañón sí, claro, está cerquita. ¿Y qué te costó, digamos, por dónde pasó la dificultad de adaptación? ¿Hubo algo que dijeras, esto sí me está costando, o fue rápida la adaptación a Las Vegas? Nos vinimos a Las Vegas y nos fuimos a Utah. Bueno. Estuve en Las Vegas, en aquel entonces estuve creo que 6 meses, nació nuestro hijo y después nos fuimos para Utah y viví en Utah, después viví en Utah por un par de años, que fue ahí donde terminé la universidad. Me revalidaron todo lo que había hecho en la Facultad de Derecho y me llevó un año terminar la universidad acá, así que soy licenciada en Ciencias Políticas en ese aspecto. Y después nos fuimos a China un año. Epa. Y después de China, sí, cuando nos volvimos, nos fuimos para Florida y estuve en Jacksonville, estuve en Tallahassee, viví en Miami un año. Y después de ahí a Mississippi, tocó Mississippi. Y después de 2 años en Mississippi, ahora sí, hace 5 años. ¿Por qué tantos cambios, digamos? ¿Cuál era el eje de tanto cambio? Primero que nada, que el papá de mi hijo, al ser trabajador independiente, nos permitía eso.
Él estaba trabajando en bienes raíces y bueno, a veces uno iba donde estuvieran los las mejores oportunidades, claro. Yes. Yo estaba trabajando en aquel entonces no como profesora, sino como traductora. Trabajé 10 años acá como traductora y en mi trabajo como traductora, una agencia de Miami, una agencia de publicidad en Coconut Grove, me pidió a ver si podía ir a trabajar con ellos porque yo entendía los dos mercados, entendía el mercado hispano y entendía el mercado estadounidense y podía hablar y podía hacer el code switching, ¿no? De una cultura a la otra, no solamente de un idioma a otro, y eso no se encuentra mucho acá en este país. Claro. El entender no solamente los dos idiomas, sino las dos culturas. Sí, no hablar dos idiomas solamente, sino vivir dos culturas distintas, ¿no? Pero además la cultura estadounidense no es monolítica, no es homogénea, es claro. Muy heterogénea también. Entonces, demasiado, ¿no? No solamente los inmigrantes, pero también los lo locales, que es claro. el sur de Estados Unidos con la comunidad negra, ¿no? El haber vivido en esa cultura por un par de años, el entender el vernáculo idiomático de lo que es la comunidad negra, no es fácil encontrar una latina que haya vivido eso. Entonces fue más por trabajo, por experiencias de trabajo, antes que nuestro hijo entrara en la edad escolar. Y bueno, sí, la vida, las oportunidades y diciendo que sí. ¿Y cuándo y dónde quedaste, digamos, habilitada para dar clases? Porque vos me decías, soy licenciada en ciencias políticas, ¿no? Sí. ¿Eso necesariamente ya te habilitaba para ser educadora? Estados Unidos, la particularidad de Estados Unidos y una diferencia muy grande con Uruguay es que es una federación. Entonces, cada estado, en lo que es en el aspecto de educación, al menos, tiene sus propias regulaciones. Correcto. Entonces, cuando yo estaba viviendo en Florida, yo ya era licenciada en ciencias políticas y en Florida te dan una licencia provisional por un año en base a tu licenciatura. O sea que empezaste a dar clases en la Florida. Empecé a dar clases de español. Mira, ¿en dónde? ¿En dónde? En una escuela urbana en Jacksonville. Ajá. Y lo odié porque no estaba preparada para lo que es la educación urbana acá en este país. Yo vine de Uruguay, uno piensa a veces, sí, Estados Unidos, el gran país, que lo es, pero no crecemos, al menos mi generación, no crecimos aprendiendo las cosas más dark de este país, ¿no? Las cosas más oscuras y los retos más grandes que tiene este país. No lo vemos desde afuera. Ahora, hay un salto gigantesco, ¿no? Entre lo que es la propuesta educativa, ¿no? de nuestro país, más allá de poder hablar de la gran base educacional que tienen los chicos en Uruguay y que los prepara muy bien para, por ejemplo, venir a este país. El formato es completamente distinto. ¿Qué te pegó más de toda esa propuesta educativa? ¿Por dónde pasaron los retos mayores para decir, bueno, ¿cómo le entro a esto? Porque fui de estado a estado, ¿no? Enseñé primero en Florida, luego en Mississippi, luego acá. La adaptación y el tener que aprender las leyes de cada uno de los estados, de esos estados con respecto a lo que es la educación, eso me llevó un poquito de tiempo, ¿no? Sí. Me llevó también, ya te dije, traté de entrar en la educación porque tengo los dos idiomas y dije, bueno, enseño español, si hay necesidad igual, y no me gustó. Yo dije, no, yo quiero enseñar historia, ciencias sociales, esto es lo mío, ¿no? Tengo un background de derecho, soy licenciada en ciencias políticas, tiene todo el sentido del mundo y es mi pasión. Y eso me abrieron las puertas un poco cuando fui a Mississippi para poder hacer eso, pero me abrieron las puertas desde un lugar que yo no conocía, que es el ambiente o el espacio que le dan a los chicos que están aprendiendo inglés como segundo idioma, que son los chicos inmigrantes, más que nada, de todos lados, ¿no? No solamente de los países latinoamericanos, sino de todos lados del mundo. Y lo que me chocó más fue eso, es el espacio que le dan, pero no le dan a los chicos que vienen de otros países y que no hablan inglés aún. ¿Y quién es el que le da menos espacio? ¿El sistema? ¿Los propios compañeros? ¿Por dónde pasa, digamos, el poner el freno?
Yo creo que es un poco de todo. Y dependiendo también la región de Estados Unidos en donde estés, ¿no? En Mississippi, otra vez volviendo al tema del sur, es un lugar que es un poco la discriminación, la segregación racial se vivió mucho más en lo que es la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que todavía hay un poco de arraigo a esa cultura de el no querer al inmigrante acá. Claro. Me pasó a mí también, ¿no? Me pasa a mí como adulta, otros adultos diciéndome, ¿tú sos la profesora de español? No, soy la profesora de historia. Pero tú no puedes enseñar historia, tú tienes que enseñar español. ¿Cómo vas a enseñar historia de Estados Unidos con un acento? Mira. ¿Cómo te atreves? ¿No? Entonces... ¿Eso te ha pasado a nivel de colegas o de padres? De colegas más que nada. De padres no tanto, porque desde un principio casi yo empecé a tratar a las familias inmigrantes. Claro. Entonces eso no me pasa con las familias inmigrantes porque estamos obvio. Todos en... Son socios. Claro, y aparte ellos me ven a mí también como que se puede, ¿no? Como que ellos recién llegan y yo hace rato que estoy, y bueno, soy profesor. Como un faro a seguir a él, sos como una luz de esperanza. Creo que sí, creo que muchos lo ven así también. Pero los colegas, inclusive acá en Las Vegas, hay de todo. Y sí, eso me chocó. Me chocó el lado de los chicos, de cómo tratan las familias inmigrantes a veces desde todo punto de vista, el sistema y la sociedad. Y también cómo a mí, como inmigrante, como latina, como una persona que tiene un acento cuando habla en inglés, por más que hace 16 años que estoy acá, también ese estereotipo, ¿no? El tú no podés, para el único que servís es para enseñar español. A ver, yo puedo llegar a tener un concepto que quizás sea un prejuicio, ¿no? Pero quiero que me ayudes a develar un poquito el misterio, porque yo entiendo, estoy convencido que nuestra educación, como decíamos, a nivel primario, a nivel secundario, es espectacular. Sobre todo si la comparamos con lo que pasa en este país. Pero ¿por qué después se da un salto a la inversa? Es decir, ¿por qué teniendo una tan mala base educativa se puede llegar tan lejos en este país desde el punto de vista de la preparación? ¿Cuál es la explicación que me das a eso? ¿Quién llega lejos? Bueno, hay excelentes profesionales en distintos rubros. Se llega a tener un conocimiento desde el punto de vista de ciertas especializaciones que en otros países del mundo no se logra. ¿Cuál es el misterio? No sé si hay un misterio. A mí me parece, y viéndolo desde el punto de vista secundario, que es cuando estamos preparando a los chicos y le estamos enseñando a cómo entrar al college, a la universidad, etcétera, hay un tema de acceso muy grande. Hay un tema de acceso que empieza desde el idioma, ¿no? De restringir el acceso a lo que es la educación terciaria en este país. A ver, quiero digamos, hacerte como una caricatura para explicarme un poquito y ver si estoy bien rumbeado. Si nosotros agarramos al grueso de estudiantes en Uruguay y hacemos el corte en el bachillerato, vamos a tener un altísimo porcentaje de buenos resultados, ¿no? Sobre ciertos conocimientos. Si hacemos lo mismo con Estados Unidos, va a flaquear, ¿sí? Con los mismos conocimientos. Okay. Pero después, si lo trasladamos al terciario, al máster y a toda la historia que se puede agregar después, ahí es donde viene la diferencia. Encontramos, digamos, mejores resultados en los estudiantes de Estados Unidos que en los estudiantes de otros países. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy haciendo un doctorado acá en Las Vegas. Estoy haciendo un doctorado en educación. Ya terminé todos los cursos. El doctorado es posterior al máster, ¿no? Sí, soy licenciada en Ciencias Políticas, tengo un máster en Relaciones Internacionales y ahora mi doctorado es en Educación. Yo tuve que llegar al nivel de doctorado para tener alguna de las conversaciones con mis compañeros que yo estaba teniendo en la Facultad de Derecho en Uruguay. Wow. Para que, desde un punto de vista intelectual, ¿no? Y aún así, a veces uno dice... ¿Cómo que no sabes esto? ¿Cómo que no tenés idea que esto existe? ¿Cómo que no? Entonces, a mí me parece que sí, hay un estigma de que la universidad terciaria en Estados Unidos es súper buena. Depende.
Depende de dónde vayas. Correcto. Depende a qué estado vayas, depende a qué universidad te metas. Correcto. Y después, No después está el tema económico, ¿no? Por supuesto. Claro, no porque vayas a Harvard significa que vas a tener una mejor educación que si vas a la Universidad de Las Vegas, Nevada. No necesariamente. Bien. Entonces, tiene que ver con el tipo de programa, el tipo de la cantidad de dinero que invierte la universidad en ese programa en particular. Uh-huh. Por eso acá mucha gente como que no se queda, cuando eligen ir a la universidad, no se queda en el mismo lugar donde tal vez crecieron. Correcto. Porque tal vez la universidad de ese lugar no tiene el programa, no le da la beca. Y además está como instalado esto de independizarse, ¿no? Como que el salto en la universidad es el salir de casa, ¿no? Eso es un poquito... A los 18. Claro, se termina la vida familiar. A ver, Silvina, quiero preguntarte algo con respecto a... ¿Vos le das clase a chicos de qué edades? Adolescentes que están en el noveno... trabajo en un high school, una secundaria, que la secundaria acá es del 9º grado al 12º, pero yo trabajo más que nada con los más grandes, con los de 11 y 12 grados. Bien. Algunas cosas que yo he escuchado, ¿no? Sobre todo por familiares que tienen hijos más chicos y toda la historia. Hay como en el régimen educativo de aquí de Estados Unidos como una tendencia a la premiación que quizás sea demasiado exagerada, es decir, como que todo se premia y la escarapela y el carnet y como que entra una competencia ahí de los alumnos, me parece que quizás después se distorsiona hacia el futuro, digamos. ¿Estoy bien rumbeado en eso? ¿Hay como una mirada al ranking? Sí, si vos acá en Estados Unidos, una vez que llegás al 9º grado, ¿no? Que sería 6, 7, sería... El primero liceo, ¿no? Sería el tercer grado tercero del de liceo, secundaria, sí, correcto. Del liceo, sí. ¿right? Empezás a acumular lo que se llama el GPA, el GPA, que es un promedio, es un número promedio de las calificaciones que tú tenés en las diferentes clases. Que es que el que después te posiciona frente a la universidad que sea, digamos. Pero sí, o sea, tú empezás tu vida, yo diría, de joven adulto y adulto en el tercer grado de liceo en este país. Porque ese número te va a seguir, ese promedio te va a seguir por el resto de los 4 años. Claro. Y ese número te va a garantizar que algunas puertas se te abran y que otras se te vayan a cerrar. Y es difícil, porque cuando estás en tercero de liceo, estás en babia, como decía mi abuela a veces, ¿no? Y llegás al último grado del liceo y decís, ay, pucha, no puedo creer que hace 3 años atrás hice esta tontera, o me mandé esto, esta estupidez. Y capaz que no están preparados los chicos para lo que en realidad están asumiendo. No. Claro. No. Y nosotros eso lo hablamos en Uruguay también con el tema del bachillerato cuando tenemos que elegir la orientación. Que ni siquiera están listos a veces, claro. Sí, decimos, ¿cómo tengo que elegir ahora si quiero estudiar Derecho, si quiero ir a Ingeniería? Sí, pero por el contrario hay otro elemento que puede jugar a favor, que es esto del college básico, ¿no? Los primeros años del college que son básicos y que quizás cuando los chicos no están definidos para seguir una carrera, tampoco tienen la presión de decidirlo en ese momento, ¿no? Ahí hay como una situación que es favorable con relación a lo que te pasa en nuestro país, que si no sabes lo que vas a estudiar, hasta podés quedarte... Sí, o podés quedarte un año sin estudiar, ¿no? Para no tomar una decisión errada. Definitivamente esa es la ventaja, pero hay que entrar. Y acá la universidad es cara, claro. No hay nada gratis. Y es muy competitiva en ese sentido, porque como las universidades acá no son gratuitas, hay muchas becas, hay muchos programas de ayuda, pero esos programas no pueden cubrir a todo el mundo. Obvio. Sí, hay un programa a nivel federal que se está por debajo de cierta línea económica, ¿no? El gobierno te da dinero para poder ir a la universidad, pero tenés que ser ciudadano, y no todo el mundo es ciudadano en este país. Claro. ¿No? Entonces se te empiezan a cerrar, se te empiezan a cerrar algunas puertas, ¿no? Entonces, por eso hay mucha competitividad. Me parece también el tema de los atletas, el tema del deporte, que acá es muy competitivo, porque el deporte te abre muchas puertas acá para ir a la universidad, para becarte, para poder... Bueno, de hecho llegan desde el exterior muchos deportistas a hacer carreras universitarias por sus cualidades precisamente en el deporte, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? Y lo veo mucho en la escuela secundaria, que se le da privilegio a los deportistas. Y a veces
Yo te digo, yo he tenido chicos que han tenido que sacar de mi clase porque yo me niego a darles un grado una calificación de aprobación por no hacer nada. Pero porque es un deportista, necesitan que apruebe. Mira. Y eso se ve mucho y es un tema muy controversial, pero es una realidad también. Y vos sabés que, y todo el mundo lo sabe, la cantidad de dinero que se mueve en los deportes en este país. Uh-huh. Desde el Super Bowl, digo, ¿cuántos millones de dólares cuestan 3 segundos en el Super Bowl? Sí, ¿no? E incluso en el deporte universitario, ¿no? Que no debería ser profesional, pero casi lo es. Que casi lo es. El básquetbol, el fútbol americano lo es, el soccer, nuestro fútbol, también en algunas universidades lo es, son muchos deportes. Silvina, si pudieras trasladar algún elemento así del sistema educativo estadounidense al uruguayo, ¿qué elementos llevarías? ¿Qué cosas te parecen positivas así como para poder implementar? Déjame pensar esto. Me gusta, yo hace mucho que no estoy en Uruguay, las cosas podrían haber cambiado, pero trato de seguir. Me gusta la importancia que le dan a la tecnología, porque fue gracias a la importancia, con o sin dinero, que le dan a la tecnología, que ya va a ser el 13 de marzo, va a ser un año que estamos metidos acá. Claro, que se sostuvo la educación remota, digamos, ¿no? Me parece que eso fue muy importante, de que luchar siempre, y no en todas las escuelas existe el dinero para poder hacer esto. Y yo me especializo en educación urbana, que son escuelas muy precarias y con muchas carencias, ¿no? Pero igualmente teníamos una computadora para cada chico. Entonces, por más que estamos en un barrio muy marginado, no voy a decir marginado, pero un barrio con mucha pobreza, un barrio latino, un barrio carenciado, tenemos una computadora para cada uno. Entonces, me parece que la parte de tecnología, yo sé que en Uruguay estaba el programa Sí, el plan Ceibal fue un éxito, sí, claro, sí. Fue un éxito, pero me parece que eso es muy importante. Si me pongo a pensar de cuando yo crecí en Uruguay, y me pongo a pensar en la escuela pública en Uruguay. Me parece que también las opciones, al menos a nivel de secundaria, que le dan a los chicos pueden elegir. Que hay un abanico de actividades y de carreras que nosotros no tenemos, ¿no? Eso sin duda. Sí, tienen como una columna principal de lo que tienen que tomar, tienen que tomar la clase de literatura, la de matemáticas, la de historia, etcétera, pero luego en sus materias optativas, ellos tienen ese, como tú decís, ese abanico, que eso te puede llegar a abrir las puertas, te abre la mente, ¿no? Claro. Y eso no lo veo en Uruguay. Lo veo tal vez en escuelas privadas que ofrecen, por ejemplo, el programa del bachillerato internacional o algo así, pero no lo veo en las escuelas públicas, que eso pasa. Claro, pero si yo agarro, por ejemplo, un chico de segundo año de liceo en Uruguay, seguramente le pregunte cuál es la capital, no sé, de varios países de Europa y acierta en la gran mayoría. Y acá no pasa eso. Acá se mira muy para adentro, ¿no? Y nada para afuera. Pero esa es la historia de Estados Unidos. Pero está bien, ¿pero eso es un problema o nosotros creemos que es un problema y no lo es? Porque también puede pasar eso, ¿no? Me parece que, y como profesora de historia de Estados Unidos, me parece que sí es un problema. Si no fuera un problema, no hubiera pasado lo que pasó el 6 de enero en este país, ¿no? En el Capitolio, ¿no? Me parece que ese problema de no abrirse, o sea, está muy arraigado en lo que... Historia de Estados Unidos, yo enseño gobierno, historia de Estados Unidos y estudios latinoamericanos. Y en la historia de Estados Unidos empezamos. ¿Qué significa ser estadounidense? Le pregunto a los chicos, ¿no? Y estos son todos chicos inmigrantes. Entonces me vienen con eso del patriotismo y de sueño la americano. Guerra. Y el sueño americano, pero meten. Y la guerra, y el G.I. Joe, y todos esos conceptos que vemos de afuera. Y eso es cierto, está muy arraigado eso. Pero tiene sus cosas positivas, porque si no Estados Unidos no sería Estados Unidos a lo largo de la historia si no hubiera tenido esa identidad muy patriótica. Pero me parece que en lo que ha fallado a lo largo de la historia es el evolucionar
Bueno, de hecho el sistema electoral parece prehistórico, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Digo, en un país que es primer mundo en un montón de cosas, en otras realmente parece poco creíble, ¿no? Cómo se manejan ciertos temas. Y el tema electoral es uno de ellos, me parece, ¿no? También viene de los principios de la historia de Estados Unidos. Muy tradicional todo, no toquemos nada, ¿no? Pero era también ese sentimiento de tratar de dejar contentos a todos, ¿no? Era o sea, el problema que tenían, la dicotomía que tenían en aquel entonces era, ok, ¿quién tiene más poder? ¿Los estados individualmente o nosotros, o somos realmente Estados Unidos? Claro. Entonces, esa era la conversación. Entonces, como que se dio un poco, pero también el tema de la escuela del colegio electoral, el sistema electoral de Estados Unidos es muy elitista también, ¿no? Porque también se creó justamente para eso, para evitar que, sabiendo la diversidad humana que ya había a principios de Estados Unidos, estuvieran esclavizados o no, la diversidad existía. Entonces querían impedir el acceso de esas personas a los lugares más poderosos del sistema. Entonces también se creó como para poner un impasse, para poner un obstáculo a cierto grupo de personas. Y eso, al no cambiarse, se trajo hasta el día de hoy a Estados Unidos, y es lo que estamos viendo, y ya se ha visto en los 60, se ha visto en los 20, se ha visto, no es algo, tal vez haya más ruido ahora por las redes sociales, estamos más globalizados y Estados Unidos está más para afuera ahora. Pero no es algo que no haya existido a lo largo de la historia de Estados Unidos. Silvina, la verdad que es súper disfrutable por todos los conceptos que manejás, pero quiero ir cerrando con temas más vinculados a Uruguay. En este periodo de tiempo, ¿en algún momento te planteaste volver a nuestro país? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se dio? Todavía tengo cosas de terminar. Estoy terminando mi doctorado acá y tengo algunos planes para un poco mejorar la educación, al menos en mi ciudad, en mi estado, acá en Nevada. En lo que es, en lo que respecta a un programa que es el programa de educación bilingüe, que en este estado no existe. Mira. Con tantos inmigrantes, teniendo casi el 50% de los estudiantes de este estado son latinos y latinas, y no hay programas de educación bilingüe. En mi agenda, si uno dice que la educación es política, mi agenda es tratar de abrir al menos algunos caminos para la educación bilingüe en este estado. O sea, esa es tu meta, digamos, a corto plazo. Bueno, no sé si a corto plazo, sí, a mediano plazo. No sé si a corto, pero a mediados sí. Terminar mi doctorado, tratar de un poco abrirle el camino, que yo creo que ya se está abriendo el camino a lo que es la educación bilingüe en esta ciudad. Pero soñando en grande, ¿no? Soñando en grande. Si se te da esa posibilidad y bueno, no sé, lográs establecer una suerte de programa bilingüe, sería, digamos, ponerle la frutilla a la torta y después decir sí, me puedo ir a Uruguay. ¿Eso está en tu cabeza? Está. No te voy a negar que no está en mi cabeza irme a Portugal, porque mi familia está allá. Ah, bien. Claro, tenés muchas tentaciones, ¿no? Tengo. Y es más, cuando vine a Las Vegas hace 5 años, era, ok, me voy para Portugal o me vengo para acá. Y bueno, dije, no, todavía me parece que tengo cosas que hacer en este país todavía. Uh-huh. No sé qué, pero no sé, mi intuición me dice que hay algo más. ¿Y estás preparada, digamos, para separarte de tu hijo o sería embarcarlo en tu propio proyecto? Le queda, viste, él es muy gringo, ¿no? Excepto, él dice, bueno, a los 18 voy a la universidad. Claro. Hay un mix. Por ejemplo, él cumple 16 ahora y viste que acá se saca la libreta de conducir a los 16. Yo le digo, no, esta es una casa uruguaya, a los 18 te la sacas. Sí, pero mirá si te dice, bueno, usamos el mismo criterio para el alcohol, por ejemplo. A los 21 estamos acá en Las Vegas. Bueno, por eso, pero si te dice que hagámoslo a la uruguaya, ¿no? Right. No, pero si estoy preparada, no sé. No sabes. Creo que nunca un padre dejemos eso para cuando se dé y no te hagas mala sangre de forma anticipada.
para terminar, cuando vuelvas a Uruguay, sea de viaje, de paseo, de descanso, lo que sea, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Me voy a ir a Quibón, a ese lugar. No apretar como apretar. El besódromo. El besódromo, no. Pero me parece, pusieron primero que nada que me gusta esa región para ver el río desde ahí. Sí. Pero además pusieron el cartel de Montevideo, ¿no? Bueno, yo no lo he visto todavía. Una foto obligada ahí. Totalmente. ¿Y a quién irías a visitar? ¿Y a dónde irías a comer? A ver, esas últimas preguntas. Mercado del Puerto. Bien. Con un medio de Roll 2. Opa. Seguro. Sí, cabezón, ¿eh? Seguro. Cabezón el medio. Me quedaría con alguna de mis amigas, están muchas de ellas. Es más, una que se fue hace 13 años para Dubái, se está volviendo para Uruguay. Mira. Así que si se vuelven de Dubái, ¿por qué no volvernos a otros países también? Así que nada, ver a mis amigas, que me cuenten un poco, que me pasen por ahí para ver qué tanto está cambiado Uruguay, que no sé si cambió mucho. Y eso es lo que me gusta de nuestro país, que cambia lo que tenga que cambiar, pero siempre sé que el 104 va a pasar por la esquina que pasaba cuando yo tenía 15 años. No sé, el Uruguay es eso. El Uruguay es el cambio con evolución. Qué buena definición. Y qué linda imagen esa de la del 104, porque es así. Las líneas siguen intactas. Lo que no está intacto, el trolley. El trolley, eso ya no lo tenemos más, pero bueno. ¿Tú te lo llegaste a tomar? Yo me tomé claro. El 60, el 62, el 4, el 64. Sí. Wow. A mí me gustaba, yo esperaba el doble. Esperaba el doble para sentarme en el medio. Yeah. Sí. Para el acordeón. Bien cosa de montevideano. Yeah. Silvina, un placer haberte conocido realmente. Un gusto. Y estuvo buenísima la charla. Mucha suerte para lo que viene. Gracias. Hasta luego. Chau. Chao. Bueno, y hasta aquí llegamos después de la charla muy interesante, se me hizo a mí, por lo menos, con Silvina desde Las Vegas. Como siempre, la despedida y la propuesta para que nos encuentren en el nuevo episodio de Estamos Unidos, este podcast que hacemos en KRH Media desde Miami con la dirección de Julio Sonino, la asistencia técnica de Santiago González, la dirección de arte de Agustina Sonino y que la cortina musical pertenece a la banda sonora de la película El Camino de Siempre. Nos reencontramos en la próxima. Que pasen bien. Chao.